a una que nos lleva a explorar un concepto que a primera vista parece contradictorio a los triunfos de la pobreza. Es posible encontrar la victoria en un estado que usualmente asociamos con la carencia. Vamos a descubrirlo juntos. Es una pregunta intrigante, sin duda. Y para responderla nos adentraremos en la obra de R. David Nieto, Los triunfos de la pobreza. Un libro fascinante publicado originalmente en judeo-español en 1608 y que gracias a la traducción de Walter Hilliger ahora podemos disfrutar en español actual. ¡Claro! Y no solo tenemos el texto original, sino también un prefacio y notas del traductor que nos ayudan a comprender mejor el contexto de la obra. Exacto. Bueno. Sí, lo que hace este libro tan especial es que Nieto no se limita a hablar de las dificultades de la pobreza, sino que la explora como una posible fuente de ventaja espiritual. Se basa en la tradición judía, la filosofía clásica, y ejemplos bíblicos para presentarnos una perspectiva que realmente desafía nuestras ideas preconcebidas. Totalmente. Desde el principio, Nieto nos plantea la idea de que la pobreza, a pesar de sus obvias dificultades, puede ser un camino hacia el crecimiento espiritual. Sí. Incluso una fuente de alegría. Algo que a simple vista parece imposible, ¿verdad? Sí, es una idea que va en contra de la corriente, sobre todo en una época como la nuestra dominada por el materialismo. Pero Nieto nos recuerda que esta visión tiene raíces profundas en la historia del pensamiento. Por ejemplo, cita a Séneca, el filósofo romano que veía en la pobreza una liberación de las preocupaciones materiales, una oportunidad para concentrarse en lo esencial. Y no solo Séneca, ¿no? También menciona a los sabios del Talmud que enseñaban que la verdadera riqueza está en la satisfacción con lo que no tiene. Claro. De hecho, hay una frase en la Ética de los Padres que dice, ¿quién es rico? Aquel que está contento con lo que tiene. Exacto. Y Nieto va entrelazando estas diferentes fuentes para construir su argumento. Incluso menciona una anécdota sobre John Steinbeck, el famoso escritor, que creía que los pobres eran más propensos a ayudar a los necesitados porque la experiencia de la carencia les había enseñado la importancia de la empatía y la solidaridad. Interesante. ¿Te has fijado alguna vez en eso? Ahora que lo mencionas, sí que he visto ejemplos de esa generosidad entre personas que tienen muy poco. Es como si la dificultad compartida creara un lazo más fuerte. Precisamente. Y esa idea nos lleva a uno de los puntos centrales del libro, el papel del carácter individual. Nieto introduce el concepto de midot, que podríamos traducir como cualidades personales. Según él, son estas cualidades las que determinan si la pobreza se vive como una carga o como una oportunidad para desarrollar virtudes. Desde que no se trata solo de la falta de recursos materiales, sino de cómo la persona enfrenta esa situación. Exactamente. Eso es lo que nos quiere decir. Sí, y aquí podemos ver la influencia de la filosofía griega en el pensamiento de Nieto. En el prefacio, Hilliger menciona a Plutarco, que decía que la pobreza puede enseñarnos a valorar las cosas simples y a liberarnos de las preocupaciones, pero solo si se cultiva la serenidad y la bondad. Me parece muy interesante esa idea. Es como decir que la pobreza puede ser una especie de crisol, donde se forja el carácter. Exactamente. Y Nieto va más allá retomando las palabras de Rabbi Moses Almosnino, quien creía que era fundamental educar a los niños desde pequeños en virtudes como la satisfacción y la generosidad. La idea es que si se forman desde el principio con esos valores, podrán enfrentar mejor cualquier dificultad que la vida les presente, incluyendo la pobreza. Claro, es como prepararlos para la vida real con todas sus complejidades. Pero hay una pregunta que siempre surge cuando hablamos de pobreza. Sí. Es el resultado del libre albedrío o del destino. Nieto nos presenta dos posturas diferentes sobre este tema, citando a Rabbi Meir y Rabba. Por un lado, Rabbi Meir afirma que la riqueza y la pobreza no dependen del trabajo que uno tenga, sino del mérito individual. Es decir, de las acciones y decisiones que cada persona toma. Si te portas bien, te irá bien. Si te portas mal, tendrás consecuencias negativas. Es una idea que tiene mucho que ver con la responsabilidad personal, ¿no? Sí, pero Rabba tiene una visión diferente. Él dice que la longevidad, los hijos, el sustento y por lo tanto también la pobreza dependen de la fortuna de algo que está fuera de nuestro control. Entiendo. Entonces, para Rabba la pobreza sería como una especie de lotería. Algo que te toca o no te toca sin importar lo que hagas. Eso es. Y Nieto, con su rigor intelectual, intenta conciliar estas dos visiones aparentemente opuestas. Propone que la providencia divina establece un camino para cada uno. Ya veo. Pero que el mérito excepcional o la virtud puede modificarlo. Es como decir que tenemos un destino, pero que con nuestras acciones podemos influir en él, ¿no? Exactamente. Y esta idea nos recuerda la visión de Platón, que también reconocía la influencia del razonamiento y de factores externos en la fortuna de un individuo. Vemos cómo Nieto conecta ideas de diferentes tradiciones para ofrecernos una perspectiva más completa. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la pobreza es una consecuencia de nuestras elecciones o un designio del destino? Es una pregunta difícil. Creo que hay un poco de ambas cosas.
Por un lado, nuestras decisiones tienen un impacto en nuestra situación económica. Sí. Pero también hay factores externos como la suerte o las circunstancias sociales que juegan un papel importante. Totalmente de acuerdo. Y es precisamente esa complejidad la que hace que este tema sea tan fascinante. Continuando con nuestra inmersión, llegamos a un punto crucial en la argumentación de Nieto: la pobreza como camino hacia Dios. Aquí es donde la obra se adentra en un terreno más espiritual. Nieto propone que la pobreza, cuando se abraza con un propósito, se convierte en una forma de disciplina similar a la que practicaba la sociedad Bikur Olim, dedicada al cuidado de los enfermos. Espera, ¿qué es la sociedad Bikur Olim? Ya. No estoy familiarizado con ese término. Bikur Olim es una organización tradicional judía que se encarga de visitar y cuidar a los enfermos. Su labor se basa en la idea de que ayudar a quienes sufren es una obligación moral y espiritual. Entiendo. Entonces Nieto compara la pobreza con esa dedicación al cuidado del prójimo. Pero ¿cómo se relaciona eso con Dios? Para Nieto, la pobreza nos libera de las ataduras materiales, permitiéndonos enfocarnos en lo espiritual. En el prefacio, Hilliger menciona a Agustín y Baya ibn Pacuada, pensadores, que abogaban por el desapego de los placeres mundanos para servir mejor a Dios. La idea es que al no estar preocupados por las posesiones, podemos dedicarnos más plenamente a cultivar nuestra relación con lo divino. Es una idea que me hace pensar en la frase «bienaventurados los pobres de espíritu». Podríamos decir que Nieto está hablando de una especie de pobreza voluntaria, una elección consciente de vivir con menos para tener más espacio para lo espiritual. Sí se puede interpretar de esa manera. Y es una idea que a algunos les puede parecer extraña e incluso incomprensible. De hecho, Rabbi Menace ben Israel, a quien Nieto cita en su libro, decía que los beneficios espirituales de la pobreza están ocultos porque son difíciles de comprender para la mayoría. Es como si se tratara de un secreto que solo algunos pueden descifrar. Exactamente. Y esto nos lleva a la idea de Maimónides, otro pensador judío muy importante que diferenciaba la naturaleza individual de las recompensas espirituales de la naturaleza colectiva de las ganancias materiales. Para él, la riqueza material se puede compartir y disfrutar en grupo, pero las recompensas espirituales son personales íntimas y por eso mismo más difíciles de comprender para quienes solo se enfocan en lo material. Hasta aquí hemos recorrido un camino fascinante explorando cómo Nieto desafía la visión tradicional de la pobreza, pero aún nos queda mucho por descubrir. Cierto. En la próxima parte de nuestra inmersión nos adentraremos en el análisis que hace Nieto de la visión de Ezequiel y cómo la utiliza para ilustrar el triunfo espiritual de la pobreza. Interesante. ¿Nos acompañas? Por supuesto. Retomamos nuestra inmersión en los triunfos de la pobreza de Nieto, adentrándonos ahora en un pasaje que me parece fundamental para comprender su argumento, la interpretación de la visión de Ezequiel. Así, la visión del carro divino. Recuerdo que Ezequiel describe un carro celestial impulsado por 4 criaturas, un hombre, un león, un buey y un águila. ¿Qué tiene que ver esto con la pobreza? Pues Nieto relaciona cada una de estas figuras con un camino diferente para acercarse a Dios. El hombre representa la generosidad, el león, la devoción, el águila, la sabiduría. Y el buey, ¿adivinas qué simboliza? Si estamos hablando de los triunfos de la pobreza, me imagino que el buey debe representar la pobreza, ¿no? Exacto. Y lo interesante es que en la segunda visión de Ezequiel, el buey es la figura que asciende a la posición más alta. Para Nieto esto significa que el sufrimiento y la resignación representados por el buey pueden tener un valor espiritual igual o incluso superior a otras virtudes. Pero estás diciendo que aceptar el sufrimiento con paciencia puede ser más valioso que ser generoso, devoto o sabio. Eso sí que es una idea revolucionaria. Sí, es como si Nieto nos dijera que la pobreza, a pesar de su aparente debilidad, posee una fuerza espiritual oculta que la eleva por encima de las demás virtudes. Fíjate que esta interpretación tiene mucho que ver con la idea del libre albedrío que discutimos antes. En el prefacio, Hilliger relaciona la figura del buey con la anulación de la voluntad propia. Los bueyes castrados para ser más dóciles simbolizan una entrega total a la voluntad divina. Entiendo. Entonces, para Nieto, la pobreza no solo nos acerca a Dios, sino que también nos enseña a aceptar su voluntad incluso cuando implica sufrimiento. Es una visión muy profunda, aunque no sé si fácil de aceptar para todos. Es cierto. Y quizás por eso mismo Nieto dedica una parte importante del libro a explorar la idea de la pobreza como una especie de muerte. Muerte. Eso suena un poco extremo, ¿no? Bueno, es una analogía que los sabios del Talmud utilizaban para describir la experiencia de pobreza. Nieto retoma esa idea y encuentra paralelismos sorprendentes entre la muerte y la pobreza. ¿Cómo cuáles? No me imagino que pueden tener en común. Pues, por ejemplo, ambas provocan reacciones similares al principio. Hay dolor, preocupación, pero con el tiempo la gente se olvida. Nieto cita un proverbio que refleja muy bien esta realidad. Todos los hermanos de un pobre lo miran con desprecio. Seguramente sus amigos se distancian de él. Es triste, pero cierto.
A veces parece que la sociedad prefiere ignorar la pobreza como si fuera algo contagioso. Exactamente. Y en ese sentido, la pobreza puede ser una experiencia muy aislante, como una especie de muerte en vida. Pero si la pobreza es como una muerte, ¿dónde está el triunfo? No entiendo cómo Nieto puede encontrar algo positivo en esa experiencia. Ahí está la genialidad de Nieto. Él argumenta que esa muerte en vida puede ser paradójicamente una fuente de liberación. Al estar despojados de las ataduras materiales, los pobres se encuentran más libres para enfocarse en lo espiritual. Es como si la pobreza, al quitarnos todo lo superfluo, nos permitiera conectar con lo realmente importante. Es una perspectiva interesante, aunque no sé si muy consoladora para quienes están pasando por dificultades económicas. Claro, no se trata de romantizar la pobreza, pero Nieto nos invita a verla desde otro ángulo, a descubrir el potencial de transformación que se esconde detrás del sufrimiento. Y esa idea de la pobreza como un camino hacia la gracia divina se ve reforzada por la historia de David, ¿no? Me refiero al pasaje donde le pide a Dios que escuche sus plegarias, argumentando que es pobre y miserable. Sí, es un detalle muy curioso. ¿Por qué David, un rey poderoso, elige la pobreza como argumento para implorar la ayuda divina? Exacto, eso es lo que me intriga. Nieto nos ofrece una explicación que se basa en el concepto de las dos cortes celestiales, la de justicia y la de gracia. En la corte de justicia se evalúan los méritos y deméritos de cada persona. Pero la corte de gracia ofrece un camino especial para los pobres, quienes son escuchados y socorridos con mayor prontitud. O sea que para Nieto Dios tiene una predilección por los pobres. Se podría decir que sí. Los pobres en su vulnerabilidad se acercan a Dios con mayor necesidad y sinceridad. Y Dios, que es misericordioso, responde a sus súplicas con especial atención. Esa idea me recuerda al pasaje del Éxodo, donde Dios dice, «Al que clama yo lo escucharé porque soy de gracia, no de justicia». Exacto. Y esta idea se ve reflejada en la anécdota de Rabesera, que ante la prohibición del ayuno aconsejó a su comunidad hacer una promesa solemne de ayudar a los pobres, afirmando que una intención sincera puede ser tan poderosa como el acto mismo. Es decir, que incluso si no podemos ayudar materialmente, el simple hecho de tener la voluntad de hacerlo ya tiene un valor espiritual. Precisamente. Y esa intención, esa compasión, es la que nos lleva a la parte final de nuestra inmersión, donde exploraremos las conclusiones de Nieto y su llamado a la acción. ¿Te parece? Realmente ha sido un viaje fascinante, adentrarnos en los triunfos de la pobreza. Sí, una obra que nos invita a repensar nuestra relación con lo material y lo espiritual. Al principio me costaba comprender cómo Nieto podía encontrar algo positivo en un estado que asociamos con la carencia y el sufrimiento. Es natural esa resistencia porque nuestra sociedad nos ha condicionado a valorar la riqueza material por encima de todo. Pero a medida que avanzamos en la lectura, fui descubriendo la riqueza del pensamiento de Nieto, su capacidad para encontrar la luz en la oscuridad. Exacto. Nieto nos muestra que la pobreza puede ser un camino hacia una profunda transformación espiritual. Hablamos de la pobreza como una especie de muerte en vida. Sí, una imagen fuerte, pero que nos ayuda a comprender el proceso de despojamiento que implica. Pero ¿a qué tipo de resurrección conduce esa muerte? Esa es la pregunta que me ha estado rondando. A una resurrección en el plano espiritual, a un renacimiento donde los valores materiales pierden su dominio y la conexión con lo divino se intensifica. Es como si la pobreza nos liberara de las cadenas del egoísmo y la avaricia, permitiéndonos experimentar una libertad que solo se encuentra en el desapego. Y esa libertad nos abre a una nueva forma de vivir más auténtica, más conectada con lo esencial. Nieto no se limita a la reflexión teórica, también nos llama a la acción, a extender nuestra compasión hacia quienes viven en la pobreza. Recuerda la historia de Rabisera y la importancia de la intención sincera, incluso cuando no podemos ayudar materialmente, la voluntad de hacerlo ya tiene un valor espiritual. Es decir, que la compasión, la solidaridad, son en sí mismas una forma de riqueza espiritual. Precisamente al ayudar a los demás, al reconocer su dignidad y su valor intrínseco, nos enriquecemos a nosotros mismos. Nieto nos recuerda que Dios tiene una especial predilección por los pobres, que son sus niños amados. Cuidarlos, amarlos es una forma de honrar la voluntad divina y de acercarnos a la fuente de la misericordia. Los triunfos de la pobreza nos desafía a ver el mundo con otros ojos, a encontrar la belleza en lo simple, la riqueza en la solidaridad. Nos invita a redefinir el éxito, a buscar la verdadera felicidad, no en la acumulación de bienes materiales, sino en el cultivo de virtudes y la conexión con lo trascendente. Ha sido un viaje realmente enriquecedor, una inmersión que nos ha llevado a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre la pobreza y la riqueza. Esperamos que esta experiencia les haya abierto nuevas perspectivas y les inspire a vivir con mayor compasión y generosidad. Los invitamos a explorar la obra de R. David Nieto y a preguntarse,
¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos contribuir a un mundo más justo y solidario donde la pobreza no sea sinónimo de exclusión y abandono, sino de oportunidad para el crecimiento espiritual y la transformación personal?